Ahora vamos a iniciar con nuestra carta de control NP. Decimos que una carta de control NP, un diagrama que analiza el número de defectuosos por subgrupo, se aplica cuando el tamaño de subgrupo es constante, donde n es el tamaño de subgrupo y la media de P es la proporción promedio de los artículos defectuosos. Los límites están dados según la siguiente fórmula. Nos menciona que cuando el tamaño de subgrupo de la muestra de cartas P es constante, es más conveniente usar la carta NP, en la que se grafica el número de defectos por D sub I en lugar de la proporción. Y tenemos entonces, como ya habíamos mencionado, que D sub I son las defectuosas, es decir, las piezas defectuosas. Tenemos entonces, para analizar, la siguiente fórmula. Tenemos el siguiente ejemplo. Dice, de las inspecciones tomadas del ensamblaje del producto Y, se ha llegado a la conclusión de que los artículos defectuosos están relacionados con el componente K12. Se decide analizar el proceso que produce tal componente. Para ello, de cada lote de componente K12 se decide inspeccionar una muestra de 120. Los datos obtenidos en los 20 lotes consecutivos se muestran en una tabla a continuación. Entonces vamos a analizar el ejemplo. Dice, tenemos un producto, pero resulta que de ese producto se han salido muchos artículos defectuosos. Entonces se ha llegado a la conclusión y al estudio de que esos artículos defectuosos provienen o están relacionados con el componente K12. Entonces, ¿qué tenemos en sí? Que una parte de nuestro proceso está fallando. En esta, la producción de K12. Se decide analizar ese proceso que produce el componente. Para ello se toman los lotes de los componentes K12 y se decide que se va a inspeccionar una muestra de tamaños de 120. Dice, se toman en total 20 lotes. Tenemos entonces la siguiente tabla. Aquí tenemos nuestras muestras, es decir, nuestros 20 lotes. Ya sabemos que esas muestras siempre van a tener el n estable, es decir, n va a ser igual a 120. Si se acuerdan, antes teníamos la tablita anterior para la carta para la carta P, teníamos nuestro subgrupo, teníamos nuestros paquetes y nuestros productos defectuosos, teníamos 3 columnas. Pero para esta tenemos solo 2, porque nuestros paquetes, o por decirlo así, nuestra cantidad de muestra es constante, es igual a 120. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a sumar el total de los componentes defectuosos. Para obtener los límites, lo primero que se estima es la media de P, y tenemos entonces que la media de P es igual a la suma de los componentes defectuosos, para este caso, sobre 120 por 20. ¿Por qué por 120? Ya sabemos que es el tamaño de la muestra. Es decir, nuestra muestra número 1 tiene 120, nuestra muestra número 2 tiene 120, nuestra muestra número 3 tiene 120, y de esos 120 en la muestra número 3 encontramos 10 defectuosos. Para la muestra número 4 tenemos 120 artículos y de esos 120 artículos encontramos 8 defectuosos. Entonces, nuestro promedio de P es igual a la suma de nuestros componentes defectuosos sobre el total de los componentes analizados, que serían, para una muestra de 20 lotes, por 120 artículos. Y eso nos va a dar el estimado, nos va a dar la media de P, que es igual a 0.076. Como habíamos mencionado, nuestros límites de control para la carta NP están dados según la siguiente fórmula. Dice que es la multiplicación de n por la media de P más 3 raíz cuadrada de n por la media de P multiplicado por 1 menos la media de P. Para el límite de control superior, para el límite de control inferior lo mismo, solo restamos. Y para nuestra línea central es igual a la multiplicación de n por p. ¿Cómo vamos a calcular esto? Aquí tenemos nuestros valores ya calculados. Tenemos entonces que
n 120 por la media de p que ya habíamos calculado más 3 raíz cuadrada de, multiplicamos lo mismo, 120 por 0.76, exactamente lo mismo que tenemos acá, multiplicado por 1 menos la media de p, y eso nos va a dar nuestro límite de control superior. Vamos a hacer lo mismo pero restando, y vamos a tener que nuestro límite de control inferior es igual a 0.443. Tenemos entonces que nuestra línea central está dada por la multiplicación de n por la media de p, donde n es 120, ya lo habíamos mencionado, el problema no los trae. Habíamos mencionado que es un n constante y que tenemos 120 por la media de p, ya calculada, 0.076. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a graficar nuestros límites. ¿Qué tenemos por acá? Nuestro límite de control superior, que es igual a 17.87. Acá lo podemos ubicar claramente, 17.87. Nuestro límite de control inferior da 0.43. Y aquí tenemos por arribita de 0. Y ahí sí lo podemos ubicar por encima de 0. Debido a que no nos da un número negativo. Tenemos entonces nuestra línea central, que es igual a 9.15, aquí no graficada, pero la podemos ubicar claramente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos claramente, vamos a graficar. ¿Qué vamos a graficar aquí? Pues sencillo, vamos a graficar los rechazos. Entonces, para nuestra muestra número 1 tenemos que es un total de 9 rechazos, y aquí están ubicados. Tenemos entonces también dos puntos fuera de los límites. Tenemos el punto 16 y el punto 13 aproximadamente. Vamos a ver qué nos muestra la tabla. Entonces tenemos nuestro punto 13 o 12, perdón, nuestro punto 12 dice que tenemos un total de 20, cuando nuestro límite superior aceptable es de 17.87. Tenemos allí un punto fuera del límite de control superior. También tenemos un punto fuera del límite de control inferior. Tenemos un 0.16, perdón, en el punto 16 tenemos que hubo 0 componentes defectuosos. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Dice, los límites de control de la carta NP indican que tanto varía la cantidad esperada de piezas defectuosas por cada n de artículos inesperados. Para el caso del ejemplo, se espera que de cada muestra de 120 componentes inspeccionados, el número de rechazados varía entre 0.43 y 13.87. Que tenemos aquí nuestro límite inferior y nuestro límite superior, con un promedio de 9.15, que es nuestro límite central, ya hallado aquí. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué nos reflejan estos límites? Reflejan la realidad del proceso de acuerdo a cómo se muestra. En realidad, nuestra carta de control NP, al igual que nuestras cartas de control para atributos, nos muestran el proceso real, es decir, lo que nosotros esperamos del proceso. Es una interpretación visual y gráfica de nuestro proceso. A partir de allí podemos visualizar de una mejor manera, una manera más gráfica, cómo se encuentra nuestro proceso dentro de nuestros límites tolerables. Aquí hemos finalizado nuestra carta de control NP. Ahora vamos a hablar sobre nuestra carta de control C. Nuestra carta de control C, su objetivo es analizar la variabilidad del número de defectos por subgrupo o unidad con tamaño de subgrupo constante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice C, el número de eventos o defectos en el iésimo subgrupo de la muestra. Entonces tenemos acá que los límites de control se obtienen de las siguientes expresiones. ¿Cómo vamos a calcular esto? Pues vamos a ver un ejemplo. Dice, con el fin de conocer y mejorar el proceso, se ha tabulado la cantidad de defectos encontrados en cada mesa fabricada.
A continuación se muestran los defectos encontrados en las últimas 30 mesas. Entonces hay una empresa que se dedica a la fabricación de mesas y ha tomado las últimas 30 mesas y ha analizado los defectos y ha tabulado el número de defectos encontrados dentro de esas mesas. Entonces tenemos acá nuestras 30 mesas y tenemos los defectos por mesa, es decir, nuestra primera mesa tuvo 7 defectos, nuestra segunda mesa tuvo 5 defectos, nuestra tercera mesa tuvo 10 defectos. Entonces dice de la tabla 8.3, que es exactamente esta, pues yo la tabulé, se obtiene que el número promedio de defectos por unidad de mesa es igual. Entonces, ¿qué vamos a hallar primero? C. Dice, es igual a 191 entre 30. ¿Cómo hallamos C? Es la suma de los defectos dividido entre la cantidad de elementos. Es decir, la suma de los defectos de las mesas nos dio un total de 191 defectos. Y en total se analizaban 30 mesas, con lo que podemos decir que el promedio de los defectos por unidad de mesa es igual a 6.4, es decir, que se espera que una mesa tenga en promedio 6.4 defectos. Por lo tanto, los límites de control de la carta C están dados así. Entonces habíamos mencionado que nuestros límites de control están dados de la siguiente fórmula. Dice, para nuestra línea central es el promedio de C y nuestros límites de control superior e inferior es el promedio de C más o menos 3 raíz cuadrada del promedio de C. Tenemos entonces que nuestro promedio de C es 6.4, para nuestro límite superior sumamos 3 que multiplica la raíz cuadrada del promedio de C y ahí tenemos nuestro primer límite de control. Para nuestra línea central ya lo calculamos con el promedio de C y para nuestro límite inferior es exactamente igual a nuestro límite superior, pero restamos, con lo que tenemos un límite de control inferior negativo. Y ya habíamos hablado que se observa aquí que el límite de control inferior dio negativo, pero como no pueden haber cantidades negativas de defectos, entonces el límite inferior se iguala a 0. Ya habíamos mencionado que podemos tener un defecto, 2 defectos, 3 defectos, pero no podemos tener menos un defecto, menos 2 defectos. Entonces, por tal razón, nuestro límite de control inferior se ubica sobre el eje 0 o igual a 0. Tenemos acá nuestra gráfica. Entonces nuestro límite inferior es igual a 0. Nuestra línea central es 6.4, que ahora tenemos ubicada 6.4. Nuestro límite de control superior antes quedaba 14, acá lo ubicamos en 14. ¿Y qué vamos a ubicar acá? Nuestros puntos, es decir, los defectos hallados en las mesas. Entonces, para la primera mesa hallamos un total de ¿cuántos defectos? De 7 defectos. Para nuestra segunda mesa hallamos un total de 5 defectos. Para nuestra tercera mesa un total de 10 defectos y así vamos a graficar nuestros defectos de las 30 mesas. La interpretación. Los límites de una carta de control C reflejan la variación esperada para el número de defectos por subgrupo. En el ejemplo anterior, se espera que de manera ordinaria, es decir, que si nuestro proceso fluye normalmente, el número de defectos de mesa varía entre 0 y 14, con un promedio de 6.4. Estos límites no representan ni deben representar dónde se quieren que estén los datos. Más bien representan la realidad. Es decir, yo podría disminuir mediante una inspección de cómo se están realizando las cosas este 14, porque yo en realidad no quiero que el número de defectos más alto caiga allí. Yo deseo disminuir ese límite, esos límites, volverlos más angostos. Tenemos entonces que hemos finalizado con nuestra carta de control
C. Y para finalizar con nuestras gráficas de control tenemos la carta de control U. Dice: la carta de control U analiza la variación del número de promedios de defectos por artículo o unidad de referencia. Se usa cuando el tamaño del subgrupo no es constante. Dice: un subgrupo lo forman varias unidades, de manera que para cada subgrupo se grafica U sub I. Tenemos las siguientes fórmulas. Aquí tenemos U sub I es igual a C sub I sobre N sub I. Y tenemos que C sub I es la cantidad de defectos en el subgrupo I y N sub I el tamaño del grupo I. De esta manera se calculan los límites tal como está descrito aquí. Para analizarlo de mejor manera hemos traído un ejemplo que lo pueden encontrar en el libro Control Estadístico de la Calidad y 6 Sigma del señor Humberto Gutiérrez Pulido y Román de la Vara Salazar. Tenemos entonces un ejemplo. Dice: en una fábrica se ensamblan artículos electrónicos y al finalizar el proceso se hace una inspección por muestreo para detectar defectos relativamente menores. En la tabla mostrada a continuación se presenta el número de defectos observados en muestreos realizados en 24 lotes consecutivos de piezas electrónicas. El número de piezas inspeccionadas en cada lote es variable, por lo que no es apropiado aplicar la carta C. Es mejor analizar el número promedio de defectos por pieza mediante una carta U. Para calcular los límites de control de la tabla se tiene la siguiente fórmula. Primero vamos a analizar el ejemplo. Dice: en una fábrica electrónica se encargan de ensamblar, dentro de uno de sus procesos, ensamblar artículos electrónicos. Y al finalizar cada proceso, el proceso del ensamble de los artículos electrónicos, hacen una inspección por muestreo para detectar defectos menores, es decir, toman muestras y a esas muestras realizan inspecciones. No toman toda la producción, sino establecen una muestra. En la tabla a continuación que les voy a mostrar se representan el número de defectos observados en las muestras realizadas por 24 lotes. En total se analizaron 24 lotes consecutivos de piezas electrónicas. Entonces tenemos acá que tenemos los 24 lotes. Acá los tenemos. El tamaño de la muestra, es decir, mi primer lote yo tomé una muestra de 20 artículos electrónicos. Para mi segunda muestra tomé un total de 20 artículos electrónicos. Pero para mi quinta muestra tomé un total de 15 artículos electrónicos. Es decir, el tamaño de mi muestra es variable. Aquí tengo que mi tamaño de muestra puede ser 20, 15, 25, 30, 15. Es decir, no es estable, no es el mismo. ¿Qué vamos a hacer? También podemos ver que aquí están detallados los defectos encontrados. Es decir, de una muestra de tamaño